¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos al debate de cada sábado por la noche aquí en Canal 5. Comenzamos Plan A haciendo un poco el eco, el reflejo, la caja de resonancia de lo que ocurre en Rosario. Desde hace varios años la gente vive con temor, el tema de la inseguridad. Llegó un punto en que el jueves se ha manifestado, como en otras ocasiones, pero una manifestación legítima y mirando hacia el Estado en general, no solamente el que gobierna, quien está en la intendencia, sino jueces, fiscales. ¿Por qué estamos padeciendo esta ola de inseguridad, de robos, de crímenes? ¿Qué respuesta va a dar el Estado ante este clamor general? El tema de la inseguridad y algo que realmente preocupa, delincuentes, asesinos que ingresan a la cárcel, que son sentenciados, pero que poco tiempo después, 4, 5, 6 años, están libres nuevamente y delinquen, y roban y matan. Ese es el tema, uno de los que tenemos para debatir, porque realmente la ciudad está irritada con los hechos de violencia y de inseguridad. Vamos a ir en primer lugar poniéndonos en orden, porque el primero de los temas de hoy lo presenta primero la medicina privada respaldada por los sanatorios de mayor experiencia. Informate en la web primerosalud.com.ar y empezá a poner la vida en orden. Primero, medicina privada, Italia 886, teléfono 5 27 38 71. Primero, medicina privada, la vida en orden. Esta es la investigación que hicimos, este es el resultado de lo que ocurrió en los últimos días en la ciudad de Rosario, el clamor de la gente en pos de mayor seguridad. Un informe y todo el debate con testimonios que le recomendamos escuchar. Vamos. En los últimos días, la ciudad se vio sacudida por graves hechos de inseguridad y crímenes resonantes. En el caso de Fabricio Zulato, el presunto coautor de su asesinato, Andrés Sosa Bernard, había sido condenado en 2010 por matar a su novia Gabriela Núñez. El hombre, que se encontraba en libertad desde 2015, tras concederle a la jueza de ejecución penal ese beneficio, solo cumplió 6 años de prisión, de los 13 que indicaba su sentencia. Además de dedicarse a la venta de drogas, volvió a matar. En una semana que se caracterizó por denuncias cruzadas, el ministro Puyaro cargó la responsabilidad de los crímenes cometidos por ex convictos al excesivo garantismo de algunos jueces al otorgarle prematuramente el beneficio de la libertad. El otro caso conmovedor es el de Nahuel Ciarroca, baleado en Amenábar y Dorrego para robarle el celular. El autor detenido por el crimen se llama Aldair Castro Palma, tiene 22 años y es peruano. En una semana en la que abundaron las entraderas y las muertes inexplicables, la marcha pidiendo justicia en reclamo de mayor seguridad fue multitudinaria. ¿Qué pasa con las reincidencias y la inseguridad? ¿Es culpa de la justicia o de la policía que haya tantos crímenes? ¿Cómo afectan nuestra vida diaria tantas noticias sobre muertes y robos? Hoy en Plan A, volver a matar, la inseguridad y la justicia. Digo, el reclamo es general, no solamente quien gobierna, sino también quien es responsable en la justicia, de liberar peligrosos delincuentes, que siembran el terror, como vimos en estos casos. Bueno, y quien vive, lamentablemente, en carne propia, Ernesto es papá de Gabriela, que muere a manos de quien es el presunto coautor de la muerte de Fabricio, este chico de Newell's que aparece muerto en un pozo ciego en Empalme Graneros. Ernesto, ves nuevamente el caso, ves a esta persona, el que mató a tu hija, y queríamos recordar, ¿qué pasó con ella? ¿Qué pasó en 2008 con Gabriela? Bueno, Gabriela, una chica de 16 años, Sí. conoce a este chico, y se empieza a relacionar. Ajá. Cuando llega una instancia en que él le pide que sea la novia, además. Gabriela tenía en ese momento 16 años y él 21. Conoce a Andrés de 21 años. De 21 años, sí. Lo conoce porque va continuamente con el grupo de compañeras a comer, se aparece de golpe, un chico joven, aparece con su auto, que te pago las hamburguesas, Claro. Bueno, un chico entrador. La seduce, claro. Exactamente. Costó un tiempo hasta que mi hija, empezó a salir con él. Cuando se dio cuenta que salía con otro chico, con otra chica, Ajá. mi hija dice, corto la relación. Nos Claro. vino a hablar a nosotros, que estaba saliendo con un chico, pero que tenía este problema, que no le gustaba y demás. Citamos a Andrés Sosa, lo cito en un lugar a tomar un café, a charlar. Sí. Cuando hablo con él detenidamente, me doy cuenta que es una persona
agresiva, una persona que me empieza a contar que fue patobica, que cuando era chico se sabía pelearse continuamente. Claro. Pasa un tema con un vecino que estaciona mal el auto, que me lo contaron, yo en ese caso estaba de viaje, me cuenta el vecino que estacionó el auto, le pidió que lo corriera y bueno, le pegó una piña a mi vecino. Un tipo violento. Muy violento. Y vos Entonces, intentabas que deje de salir con tu hija. exacto, pero en esa bueno, charla. la presión no era hacia él, era presión. El cuidado de los padres hacia mi hija. Cuando ¿Y qué mi hija- pasó, Ernesto, entonces? Cuando tu hija le dice no quiero saber más porque tenía una relación paralela, vos te reunís con él, ¿qué ocurre para que finalice así, con tanta violencia? Lo que le decimos a mi hija, lo que le aconsejamos, y también le digo a él, mirá, mi hija es chica, mi hija tiene una programación en su vida, bueno, muy bien en el estudio, ya se estaba por recibir de profesora Sí. de inglés con 16 años, Claro, o sea, iba bárbaro. Perdón. no, seguro. Iba bárbaro, ¿no? Entonces le dijimos que no quería salir. Bueno, él se aparece un día antes en la esquina de mi casa con la novia a enfrentarlas a las dos. Ajá. Mi hija le dice, no quiero saber nada con vos, tómatela, esa chica no me interesa, si salís con ella, salí. Conmigo, yo no quiero saber más nada. Intentaba dejar esa relación. Exactamente. ¿Y? Al otro día se cruza con mi esposa, charlamos, planeamos la cena como una familia normal y bueno, va a inglés. Yo venía de viaje de Buenos Aires y le digo, llego a buscarte, hija. Sí. Salís a las 8, yo estoy ahí. Bueno, siempre Gabriela tenía su celular, eso ayudó bastante en la causa, que se comunicaba continua. La Sí. llamo y le digo, no me contesta, agarro el auto, lo voy a buscar y me llama una amiga. Me dice, Vanessa me manda un mensaje, Andrés me quiere matar. Ajá. Salió de inglés, no me esperó, Sí. se asustó, salió y en la calle Sucre, cerca de Marcos Paz, la zamarrea y le pega un tiro en la cabeza. Así, Así, en ese acto. le pega un tiro en Quien la se cabeza. consideraba su pareja, su novio. Exacto. Este personaje, en 2010 llega la sentencia, doctora Malena Corbalán, como abogada penalista, y 5 o 6 años después está libre. Y esta es la gran pregunta que se hace la gente. ¿Por qué delincuentes, criminales de esta calaña están libres en poco tiempo? Sí, Doctora. En realidad yo no... ¿Por qué hay no jueces tuve- que toman esta decisión de a una persona de alta peligrosidad y cuando el Código Penal dice de 8 a 25 años un homicidio simple? ¿Qué pasa? Se lo condenó, si él puede decir mejor que yo, a 13 años, ¿verdad? Se condenó a 13 años porque era una persona que no tenía antecedentes, estudiaba, estaba haciendo una carrera de ciencias económicas, entonces, bueno, se evaluó la condena, porque el principio era una cadena perpetua. La realidad Está es que, dentro de la... sí, en realidad en ese momento yo no estuve en la causa y... No, es- seguro, es pero muy para, difícil hablar como mujer de- del derecho, Sí, sí, por eso. ¿por qué se toman estas medidas? Claro, estas penas tan cortas, tan breves. La cuestión acá es, por supuesto, muy compleja, analizarla desde un punto de vista objetivo, desde afuera. Sí. Lo único que puedo decir yo como abogada es que toda persona que no tiene antecedentes se toman esas pautas para Claro. decidir la pena que se aplica. En este caso tengo entendido que se le aplicó la pena que había pedido el fiscal como pena máxima. El juez Sí. puede, según los parámetros constitucionales, solamente llegar hasta donde pide el fiscal. Si Sí. el fiscal pide 3, él no puede pedir más que lo que pide el fiscal. Ajá. Esto es así porque en un sistema constitucional los jueces están atados a lo que pidan las Claro, partes. claro. Malena, vamos a pedirte que te corras un poquito el pelo, porque interrumpe el micrófono. Ahí es para escucharte mejor. Ahí está bien. Perfecto, me dicen, gracias. En ese sentido, toda persona que cumple con ciertos requisitos muy exigentes, tiene la posibilidad de obtener lo que se llama la libertad condicional. Ajá. Esa libertad condicional se da en supuestos en donde se cumple con ciertas evaluaciones que se realizan y que el juez tiene que tomar en cuenta a la hora de tomar esa decisión, solamente en el caso de que se den supuestos objetivos Claro. que prevé exactamente la ley y el Código Penal. Doctora, luego la realidad indica otra cosa, porque el supuesto buen comportamiento deriva en que este hombre pasa a vender drogas y también sigue siendo tan violento como cuando en 2008 mata a Gabriela. Así es. Contra eso no hay nada que yo le pueda explicar porque desde el derecho... Este es el gran clamor que hoy
tiene la sociedad. La hacia la explicación justicia. jurídica yo se la puedo dar porque en realidad es lo que lo acaba de decir, pero después lo que un ser humano puede hacer en el futuro, Sí. si se tomaron todos los recaudos evaluativos a la hora de decir que esa persona se puede reinsertar en la sociedad, escapa a mis conocimientos. Malena, ¿y porque qué pasa entonces con el control adentro de la cárcel que se hace, con esos trabajos que hacen la coordinadora de trabajo carcelario? ¿Y qué pasa con el seguimiento que hay cuando una persona sale en libertad condicional? Porque como lo describía Ernesto, y lo va a poder decir el psiquiatra, que tenía un claro perfil psicópata esta persona. Bueno, yo creo que ahí está la gran cuestión, si me permiten mi opinión. No soy especialista en sistema penitenciario, pero sí puedo opinar desde mi trabajo, que yo creo que el gran problema acá es que todo el Estado no resuelve el tema de qué pasa con la persona que está privada de la libertad. ¿Qué pasa si, como dice la Constitución, la cárcel no es para castigo, sino para resocializar? Hay que ver si se ocupan, porque las cárceles están abarrotadas de personas que realmente están en condiciones que no se le permite que esa persona tenga alguna posibilidad de reinsertarse. Claro. No hay ¿Hay muchos que rever casos. las leyes? ¿Cómo? ¿Hay que rever las leyes? Yo creo que hay que rever el control y la actividad que se está haciendo. Yo creo que a veces las leyes no son lo que hay que cambiar. Eso es, a veces los políticos sobre todo utilizan el mecanismo de crear una ley como si mágicamente al crear una ley se resuelve el problema. Y yo creo que en general no pasa por el tema de las leyes, porque hay muchas cosas que están establecidas, sino en el contralor que se hagan de esas leyes. Doctor Radke, como médico psiquiatra, alguien que ha matado y que luego tiene esta mirada benévola de la justicia, ¿no? Pero que sale en libertad y vuelve a cometer crímenes iguales o peores. ¿Cuál es su mirada sobre esto? Como profesional de la ciencia médica, de los problemas de la mente. Bueno, a ver, antes de contestarte yo querría hacer una mínima reflexión. Esta situación que vivimos en este momento aquí, en este estudio, es tremendamente difícil, porque nosotros tenemos palabras y estamos ante el dolor de una persona que sufrió un hecho terrible, como es la pérdida de una hija, en una situación de estas características, presente. Entonces, yo creo que eso nos obliga a una extrema prudencia y a un extremo cuidado en lo que decimos, porque, digamos, cualquier decir puede aumentar ese dolor. No hay ninguna palabra que atenúe ese dolor, como no sea las propias que pueda decirse alguien que ha sufrido algo así, y estoy seguro que hay mucha gente que está mirando esto, que también ha vivido esto. De manera que yo quisiera encuadrar lo que diga en la más absoluta prudencia y en el mayor de los respetos, porque si no me parece que uno se está salteando algo importante. La verdad es muy difícil esto que estamos haciendo ahora aquí es muy difícil, ¿no? Claro. Espero estar a la altura entonces de esta dificultad. Este es el primer planteo. Segundo planteo es que la psiquiatría no debería hacer diagnósticos, digamos, fuera del conocimiento de las personas como tal. O sea, decir que alguien es un psicópata o un psicótico o esto o lo demás allá, termina convirtiéndose en un epíteto que no sirve para entender. Claro. Yo plantearía dos cuestiones. La primera es que la violencia no es un hecho inherente a la condición humana. La agresividad sí, pero no la violencia. La violencia es producto de la cultura en la que vivimos, que trastoca la agresividad en acciones que pueden destruir al otro, como parte del juego que jugamos. Entonces, esto por supuesto, uno lo puede pensar desde muchas maneras. La doctora ha sido recién muy explícita en su mirada desde el derecho, y yo la escuchaba y decía, se las ve muy difícil, porque ella tiene que poder explicar que hay una ley que siempre va a ser insuficiente ante el dolor de otro, ante la violencia ejecutada. Entonces, ahora el dolor, sí, doctor, sí, de un padre no se ahonda, no se agrava cuando ve que en 5 o 6 años esa persona que generó un dolor familiar enorme que no se recupera nunca, vuelve a matar. Por supuesto, nosotros vivimos en una cultura básicamente anómica, donde la anomia es la falta de ley, la falta de norma. Claro. Entonces, las normas no se respetan y no se cumplen.
Aquí el problema no es tanto si una persona sale, y voy a decir algo con todo cuidado, Sí. si sale a los 6 años o qué. Porque podría ser que la ley explique un mecanismo que haga que sea conveniente que esto ocurra. Lo que no puede ser que esto ocurra sin ningún control, sin ninguna supervisión del Estado, Claro. sin ninguna conciencia de lo que le pasa a ese individuo. Claro. Esto es lo que termina ocurriendo. Dicen, la gente tiene que reinsertarse, pero este no es un proceso tan espontáneo. Ahí hay una intervención fundamental de distintos estratos y básicamente el Estado tiene una responsabilidad fundamental que yo creo que no cumple. Bien. ¿Cómo se siente al ver que este asesino cometió este otro hecho, aunque esté el proceso judicial? ¿Cómo se siente como padre, Ernesto? En realidad, lo que no puedo entender es una familia más. Una familia más que está destruida. Claro. Y volver a empezar, les pido perdón, pero No, por favor, Ernesto. duele muchísimo. Es muy doloroso esto. Volver muy a difícil. empezar a verte en televisión y que tu hija que tenía 7 años se había hecho el doctor, nos hemos hecho atender obviamente, se había hecho una pared ante eso. Claro. Porque papá, yo le comentaba, mira hija, yo llegué 10 minutos después, sí papá, está bien. Y siempre había un rechazo, la culpabilidad en la casa, papá y mamá no la cuidaron, muchas cosas. Hoy tiene 15 años. Claro. Sentarse y volver a ver todo eso. No, Estuvo 2 días sin ir al colegio, Claro. lloraba porque ya la tuvimos que cambiar de un colegio, Claro. tuvimos que rehacer su vida, porque en el colegio que ella estaba iba la hermana, porque los chicos con su inocencia y a la vez la crueldad le decían, vos pasás de grado porque te salvan, porque te dan la nota porque estaba tu hermana acá, pero Qué una bárbaro. tontería de los chicos que no lo es crueldad, son cosas de chicos, entonces hubo que rehacer toda su vida, Y esto vuelve a flor de piel todo el dolor. totalmente. Y las miradas, Totalmente. perdón, Luli, las miradas apuntan a quien está en el gobierno y acusar de falta de políticas de Estado, de no dar en la tecla con las políticas de seguridad. Y por eso las miradas, gracias a Horacio Girardi por venir aquí, en nombre del oficialismo, de la municipalidad, del gobierno provincial, de dar su versión, porque las miradas apuntan, además de la justicia, al gobierno, Horacio, por estos hechos, por este recrudecimiento de delitos, de delincuentes que salen una y otra vez de la cárcel. Yo creo que la movilización contundente del día jueves, que además fue una movilización espontánea, sin organizaciones políticas, Sin líderes, líderes y muy natural, muy conmovedora por cierto, indica que no estamos haciendo lo suficiente. Más allá de los planes que se han implementado, tanto en la reforma judicial, que creo que es ambiciosa y donde ha habido pasos positivos en pasar de un sistema escrito a un sistema oral, Sí. donde los fiscales juegan un papel muy importante, pero bueno, que está en transición y que hay que profundizar, porque indudablemente los propios fiscales están diciendo estamos siendo desbordados por esta realidad violenta que estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa en esta reunión que referentes del Poder Judicial, del Gobierno de la provincia, de la municipalidad, tienen en esta semana que culmina? ¿A qué medidas llegan y a estar de acuerdo para implementar, Horacio? Bueno, por un lado el compromiso del gobernador de reforzar las fiscalías, tanto con la designación de nuevos fiscales como empleados administrativos que los necesitan, y el acuerdo con los legisladores para darle curso rápidamente a las leyes, ¿verdad? Que Claro. Lo mismo ha sucedido a nivel local, con una serie de medidas que la Intendenta ha promovido para ajustar los controles en unas ciertas economías delictivas que se están dando en la ciudad y que requieren de algunas ordenanzas, Sí. donde los concejales nos hemos comprometido a tratarlas con la mayor celeridad, y creo que la coordinación entre los distintos poderes del Estado y los distintos niveles del Estado es algo fundamental. No hay margen para la pelea, no hay margen para la disputa política, para la chicana o para creer que se puede sacar algún rédito político de esta realidad que estamos viviendo. Horacio, Luli, No, pregunta. me escuchaba que te referías a la reunión y a las medidas de la intendenta en los últimos días. Algunos sectores se manifestaron en contra o no satisfechos. Por ejemplo, las armerías manifiestan que los ladrones no compran las armas en las armerías, sino en el mercado ilegal. Sí. Digo, ¿cómo van a...? Y después ¿por qué se tardó tanto a lo mejor en convocar a reuniones con ediles, con funcionales? ¿Por qué no se va un paso antes, ¿no? A que pase todas las tragedias que pasan. Sí, indudablemente cuando se agudiza la realidad, se aceleran las reuniones, se hacen con más continuidad. No es que no se estuvieran haciendo, porque indudablemente la reunión con el ministro de Seguridad de la provincia es casi semanal, con la intendenta, con todos sus equipos.
Y seguramente los nuevos controles que se van a implementar van a molestar a algunos sectores. Por ejemplo, los motociclistas se sienten molestos, los motociclistas honestos que utilizan su motocicleta para trabajar o para llevar sus chicos al colegio se van a sentir molestos por los controles. Pero... A pesar de ellos, de las quejas, ¿se van a implementar esas medidas? Sí, porque indudablemente las estadísticas marcan que la mayor cantidad de delitos en la vía pública se cometen con motocicletas, donde, bueno, 2 personas en motocicleta cometen esos delitos. Pero creo que en el tema de las armerías lo que se apunta es a la venta de municiones, ver cómo se puede ajustar el control de la venta de municiones y bueno, y después a todas las actividades que tienen que ver con desarmaderos, con talleres clandestinos, el tema de venta de celulares, bueno, toda una serie de cuestiones que pueden estar vinculadas a los teléfonos celulares es terrible. Nahuel muere porque le roban el celular y lo matan, pero ocurren decenas de hechos de robo de celular en la vía pública. ¿Qué se piensa hacer, Horacio, en este sentido? Bueno, trabajar con las compañías telefónicas en nuevos registros y además con las casas que venden estos móviles para registrar, bueno, a quiénes se los venden, en qué momento, en qué situación, con qué chip. Es decir, una serie de cosas que vienen a profundizar otras medidas que se vienen tomando, porque, como solemos decir, el tema de la inseguridad es tan complejo que a veces creer que con un único proyecto, con una única medida se va a resolver, no es real. Requiere de muchas intervenciones complejas y de muchas dimensiones. Tenemos que hacer una pausa para seguir con este debate, el rol que tiene la justicia, el gobierno, las políticas a implementar y la gente que nos sigue a través de las redes sociales, @PlanaTV en Twitter, PlanaTV en Facebook. Vos también participás, la ciudad está alerta por esta situación, la inseguridad. Ya volvemos, corte.